Dios por la oportunidad que nos da de estar, bueno, en la casa de Dios con un poquitito, unas hermanos y hermanas que nos ayudan a estar transmitiendo este servicio. Damos gracias a Dios por ello y esperamos que ustedes, hermanos, ahí en casa se estén gozando. Recuerden que estamos en un tiempo de ayuno. Esta es nuestra segunda semana. Si tú nos quieres acompañar, que te animamos a que por las siguientes 2 semanas nos acompañes a orar, a buscar el rostro del Señor, pedirle al Señor que Él nos esté despertando, nos esté levantando como iglesia y nos ayude a poder llegar a hacer su voluntad en esta su iglesia, que Dios nos ayude a saber cómo Dios quiere que ministremos a cada uno de los hermanos que llaman aquí a Luz y Libertad su iglesia, su familia. Y bueno, pues vamos a continuar en esta hora con la palabra de Dios. Te animo a que en este momento tomes tu Biblia y que tengas un cuaderno, una pluma para tomar nota. Queremos compartir la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta semana. Vamos a orar una vez más, pedirle a Dios que esté conmigo al estar compartiendo, que quite toda palabra torpe de mi boca, toda idea, toda mi cosa en mi mente que no debe de ser lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, que lo quite y solamente ustedes reciban lo que está en el corazón del Señor. Acompáñame a orar una vez más, por favor. Mi Señor, en esta tarde te doy gracias porque tú tienes en tu plan, mi Dios, el deseo de que la iglesia sea informada a través de tu palabra, pero más que eso, tu deseo es de transformarnos por medio de tu palabra. Y te ruego, Señor, que lo que has puesto en mi corazón sea lo que llegue, mi Dios, y penetre el corazón, los pensamientos, Señor, que haga la obra por la cual tú la pusiste en mi corazón y compartirla en esta tarde. Te doy las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos hablando acerca de enseñanzas vitales. A lo mejor tú has recibido enseñanzas vitales. Yo puedo pensar en dos, a lo mejor tú puedes pensar en muchas más. Pero, por ejemplo, se nos ha enseñado que cuando tú vas cruzando una calle, si hay una señal roja que dice alto, pues tienes que parar. Si vas caminando o si vas manejando también tienes que parar y asegurarte que no vienen carros y luego puedes cruzar. Si tú ignoras esa enseñanza, pues te puede costar muy caro, ya sea te puede costar la vida o puedes causar un accidente. Se nos ha enseñado que nosotros también lavemos nuestras manos. Desde chicos nos han enseñado y hoy en día cuán importante es de que nos lavemos las manos. Es una enseñanza que debemos de tener muy presente. Ahora, las enseñanzas que yo te estaba hablando están basadas en el libro de Mateo y empezamos leyendo hace unas semanas atrás el capítulo 7 en los versículos 24 y 25 que dice así: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, un hombre sabio. Dice que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia y dice que, sigue diciendo, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Es importante eso, de que el Señor habla acerca de unas enseñanzas. Y por cierto que Él nos dice que esta persona a quien compara, cuando nosotros oímos y ponemos en práctica las enseñanzas del Señor, es considerado como un hombre sabio. Y Dios quiere que nuestra vida permanezca firme. El riesgo de no poner en práctica las enseñanzas que el Señor nos da es de que nuestra vida no va a prosperar, nuestra vida va a ser causada una gran pérdida, como también menciona en ese capítulo número 7. Ahora, te mencioné también que refiriéndose a las enseñanzas, empieza con el capítulo 5 de Mateo, en donde él, y lo estuvimos viendo hace 2 semanas, donde él empieza a enseñarle a sus discípulos y él habla acerca de las bienaventuranzas. Empezamos con los pobres en espíritu, también hablamos bienaventurados los que lloran. En esta hora vamos a continuar con otra de las bienaventuranzas, pero quiero leer contigo el capítulo 5 de Mateo, el versículo 3, y vamos a ver hasta el versículo 6, por favor. Abre tu Biblia, léelo por favor conmigo, y dice así: Dios bendice, esta es la Nueva Traducción Viviente,
Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Versículo 4 dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y hoy continuamos con el versículo 5 que dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Número 6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Muy bien, entonces, quienes hemos rendido nuestra vida a Dios, quienes hemos decidido aceptar el regalo de salvación que Jesús pagó en esa cruz por nosotros, nos hemos comprometido de por vida a seguir a Cristo, a ser sus discípulos, a aprender y a practicar las enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Ahora, cuando nosotros lo hacemos, Jesús dice que cuando nosotros practicamos, no solamente oímos, pero practicamos la palabra de Dios, Jesús nos promete que nuestra vida va a estar firme ante cualquier tipo de tormenta que nosotros podamos enfrentar. Y que, por cierto, todo cristiano está en una zona de tormentas. Es lo que hemos dicho hace unas semanas, de que nosotros, porque seguimos a Cristo, debemos de saber que nuestra vida va a pasar por problemas, por dificultades, pero no debemos de temer, porque el Señor nos dice, el Señor Jesús nos dijo, nos prometió que Él ya ha vencido al mundo. Así es de que no debemos de temer. Ahora, la pregunta para nosotros, para ti que nos estás viendo, es, ¿qué tan preparada está tu vida para pasar por una tormenta? ¿Qué tan preparado estás para pasar por problemas? Varios de ustedes que están viendo esta transmisión, las personas que están aquí también escuchando este mensaje, muchos tenemos mucho conocimiento, tenemos ya años de seguir a Cristo, conocemos lo que la Biblia dice en muchas ocasiones respecto a la paz, respecto a la fe, respecto a promesas de que Dios va a proveer, muchas cosas conocemos. Pero la pregunta es si estás listo para poder enfrentar o pasar una tormenta. Ahora que estamos pasando por situaciones muy difíciles, que hemos conocido de personas que han sido, que se han contagiado con este virus. Y no nada más eso, hay personas que han perdido sus trabajos, etcétera. Unas situaciones muy duras, muy difíciles. Estas son las tormentas que Jesús se refería en la Biblia que podíamos e íbamos a pasar. Y la cosa es, ¿cómo es que estás tú pasando por esa tormenta? De nada te sirve el saber las cosas si no las practicas. Tú puedes tener demasiado conocimiento, pero si no pones en práctica lo que Jesús te enseña, cuando vienen las tormentas, entonces te encuentras con esa desesperación, con esa ansiedad, con ese temor, con esa duda, porque no sabes ni para dónde debes de darle. En esta hora queremos continuar con otra de las enseñanzas que hemos estado hablando, lo que leímos en la palabra de Dios. Y quiero que anotes, por favor, vamos a hablar de la humildad. La humildad. Jesús dice, Dios bendice a los que son mansos y humildes, porque heredarán toda la tierra. La palabra manso o humilde, no sé cuál versión tengas allí en tu Biblia, pero esa palabra viene de la palabra griega que se dice praus. Y esa palabra significa alguien o algo que es gentil, amable. Ahora, también los griegos tenían un uso para esa palabra y era para referirse a los animales que habían sido domesticados. Aquellos animales que estaban entrenados para obedecer la voz de su amo. Ahora, entonces, pudiéramos decir nosotros que la definición que vamos a usar en esta tarde de una persona que es mansa, una persona que es humilde, es una persona que es gentil, una persona que es dócil, una persona que está dispuesta a someterse a Dios y a otras personas. Es importante eso, porque en el libro de Efesios también, el capítulo 5, a los que son casados, Dios nos dice que nos sometamos unos a otros, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, así como nos sometemos a Dios. Así es de que debemos de estar dispuestos a someternos a Dios. La pregunta para ustedes, para nosotros ¿es necesaria la humildad? ¿Es necesaria la mansedumbre? Yo te pregunto, ¿es necesario que aprendamos a ser mansos, aprendamos a ser humildes? Yo te quiero sugerir que le preguntes a los que son esposos
Si tienes esposa o esposo, pregúntale si es necesario que tu pareja, tu cónyuge, sea humilde, sea manso. O qué tal a un padre, una madre que tenga hijos que son mansos o humildes. ¿No te gustaría, mamá o papá, que tu hijo, tu hija fuera manso, humilde? Que en lugar de explotar, y no me refiero nada más a los hijos, sino también a los padres, a veces nosotros cometemos el error de perder los estribos y explotamos a veces, o gritamos, o tratamos situaciones sin el control del Espíritu Santo. Y es por eso que estamos aquí, para aprender acerca de la mansedumbre. A veces los hijos necesitan que su hermano sea más manso, que su hermana sea más humilde. Necesitamos la mansedumbre. ¿Sabes? El Señor Jesús no solamente les dijo a los discípulos, ustedes van a ser bienaventurados si son mansos, si son humildes. El Señor Jesús dijo lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Y escúchalo. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira lo que dice Jesús, que aprendan de Jesús, de que Él es manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Ahora, Jesús no solamente lo dijo. Es muy fácil decir las cosas, y ese es el reto de nosotros que estamos aquí en la tierra, que estamos siguiendo a Jesús. Nuestro reto es no nada más de decir las cosas, sino de respaldarlas con nuestras acciones. Y Jesús lo hizo. En el libro de Marcos capítulo 15, mira lo que dice la Biblia en este tiempo en donde Jesús ya había sido arrestado, donde ya había sido torturado, y vienen y lo traen ante Pilato. Y mira lo que dice el versículo 3 en adelante. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso, Pilato volvió a preguntarle, mira, te acusan de muchas cosas. Y mira la pregunta que dice aquí, ¿no vas a defenderte? ¿No vas a defenderte? Lo normal, la reacción natural de todo ser humano es de defendernos, de decir, de contraatacar, de decir cosas que tal vez van a lastimar a alguien porque nos estamos defendiendo de sus ataques, o al menos sentimos que la gente nos ataca. Jesucristo no reaccionó como tú y yo a veces hemos reaccionado. Pilato le dijo, no te vas a defender, mira lo que te están acusando. Y el versículo 5 dice, y como Jesús no le respondía, el gobernador quedó asombrado. Asombrado. ¿No te gustaría que la gente se quedara asombrada porque no respondemos, no respondes como tal vez ellos hubieran respondido en tu lugar? Yo creo que más que el que nosotros nos gustaría que la gente se asombrara, es el que busquemos que la gente sepa que nosotros vive Cristo Jesús, que nosotros el Espíritu Santo nos llena para vivir de tal forma que la gente se sorprende que nosotros no respondemos como ellos lo están haciendo. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje en donde Jesús no se defiende, no responde como nosotros, me recuerda cuando veo, por ejemplo, esos videos de en el safari, en África, donde veo las leonas que a veces agarran a sus cachorrillos y los agarran con sus colmillos, sus dientes, y los agarran del cuello y los mueven de un lugar a otro. Las leonas tienen la capacidad de desgarrar la carne, de matar a un animal con esas mismas quijadas, con esos dientes, y sin embargo, ellas agarran a sus leoncillos de tal forma que los llegan a sujetar, pero no los lastiman. Y Jesús tiene un poder sobrenatural, un poder que nadie, ser humano, digamos, tenía en ese momento, ahí en ese lugar. Y Él no tomó el lugar de un ser humano, sino que Él tomó lugar de una persona mansa, una persona que estaba dirigida por el Señor. Mira, ¿cómo es que Jesús? Yo no sé cómo le pudo haber hecho. A lo mejor tú te preguntarás, ¿cómo es que Jesús no respondió? ¿Cómo es que Jesús teniendo el poder para escaparse, teniendo el poder para quitarles la vida a todas las personas que estaban gritando que lo crucificaran o que lo habían estado torturando, teniendo todo ese poder, ¿por qué o cómo es que Jesús no respondió como Pilato esperaba? Como cualquier humano tal vez hubiéramos respondido.
Y aquí viene la enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que podemos aprender de Jesús para ser mansos como Jesús? Escríbele ahí, por favor, de que Jesús fue manso porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Mira, muchas veces podrás decir, ay, sí, pues era Jesús, pues él era el Hijo de Dios, él tenía poder. Sí, pero en ese momento Jesús estaba en la tierra como un ser humano. Era 100% Dios y 100% humano. Y él tuvo que pasar, dice la Biblia que en el libro de Mateo capítulo 4, dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús por el desierto para ser tentado. Y salió de allí, dice la Biblia que salió lleno del poder del Espíritu Santo. Y además de eso, la Biblia también nos menciona que Jesús pasaba tiempo orando. A veces pasaba tiempo orando toda la noche. Era algo frecuente que Jesús hacía, algo que nosotros debemos de aprender y de aplicar, hermanos. Si queremos llegar a ser mansos, tenemos nosotros que ser llenos del Espíritu Santo. Ser manso no es nada más algo que cualquier persona puede hacer, hablando de una persona solamente porque es buena persona o porque es una persona religiosa, va a ser una persona mansa. Cuando solamente hacemos el esfuerzo de vivir de una manera mansa, humilde en nuestras fuerzas, no vamos a poder lograrlo. Pero si lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, vamos a lograrlo con la ayuda de Dios. Mira, la Biblia nos dice que la mansedumbre, por cierto, es uno de los evidencias, fruto de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Si lo sabes, dice la Biblia en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y aquí viene mansedumbre y dominio propio. Solamente a través del poder del Espíritu Santo en nosotros es de que Él puede intervenir en nuestro corazón para que reaccionemos con mansedumbre ante cualquier tipo de prueba que estemos pasando. Así es de que si tú quieres ser más manso, si tú quieres ser más humilde, yo te voy a animar a que le digas, Espíritu Santo, necesito que vivas en mí, necesito que me llenes, que me des el poder para yo ser más manso, porque la verdad es de que no me he comportado con mansedumbre. No he actuado de la manera humilde que tú esperas. Y quiero ser como Cristo. Jesús dice, bienaventurados los mansos, los humildes. Dios tiene una bendición para ti si llegas a buscar la mansedumbre y vivirla en el poder del Espíritu Santo. Otra de las cosas que podemos y debemos aprender de nuestro Señor Jesús, cómo es que Él fue manso, cómo llegó a mostrar esa mansedumbre, esa humildad cuando le estaban acusando, cuando lo estaban maltratando. Escríbelo, por favor. Jesús pensó más en el beneficio eterno que en el temporal. Jesucristo pensó más, en ese momento Jesús pensó más en el beneficio eterno que en el temporal. Si el temporal te hubiera llevado o hubiera llevado a Jesús posiblemente a escaparse, a desaparecer o a tomar represalias contra esas personas. Hace algunos años, estoy hablando en el 2004, 2005. Tú sabes que me gusta ser transparente contigo y compartirte a veces algunas de las luchas que yo tengo. En el 2004, 2005 me acuerdo que nos habían chocado nuestro carro y mi esposa traía el carro que yo estaba manejando. Así es de que tenía una actividad con unos jóvenes de una iglesia donde estaba pastoreando y recuerdo que en esa noche estábamos en un lugar donde jugábamos boliche y ya habíamos terminado, eran alrededor de las 9, mi esposa me estaba por recoger y mientras yo esperaba en el estacionamiento, pasó un carro y digamos unos, no sé, digamos unos 6 pies de donde yo estaba. Y eran dos muchachos anglosajones que intentaron hablar en español y me dijeron una mala palabra y me recordaron a mi mamá. Ustedes a lo mejor se podrán imaginar. Y cuando yo estaba chamaco, eso es algo que me prendía mucho. Y sabes, en ese momento mi carne empezó a sentirse un poquito más caliente de lo normal, porque estaba así como sintiendo, no me dijiste eso. O sea, mi carne, lo que yo era antes, en ese momento estaba pensando en tomar una represalia en ese momento porque se atrevieron a ofenderme. Sin embargo, el Espíritu Santo vino inmediatamente y me dijo, tú ya no eres esa persona.
Tú ya ahora tienes una relación con Cristo. Piensa en el beneficio eterno, no en el temporal, en donde te defiendes, en donde les dices, en donde les haces para que aprendan a no faltarte el respeto de esa manera. En ese momento Dios me ayudó a poder tener una victoria. Entonces, nosotros debemos, como Jesucristo, pensar en el beneficio eterno. Y ¿sabes por qué Jesucristo no se defendió? La Biblia lo dice en el libro de Hebreos capítulo 12. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí viene la parte que quiero que pongas atención. Dice, quien por el gozo que le esperaba. Ese es el beneficio eterno que Jesús estaba pensando en el momento que estaba pasando por esa tragedia, digamos, ese castigo que estaba recibiendo Jesús, injustamente, por cierto. Él estaba pensando, dice, en el gozo. Por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahora, ¿por qué no se defendió? ¿Cuál era ese gozo? Vete en el espejo. Eres tú la razón por la que Jesús se detuvo, se contuvo. Él no bajó de esa cruz. Él no se defendió ante Pilato por el gozo de verte entregado a Él, por el gozo de darte la vida eterna, por el gozo de un día estar con Él en el cielo para siempre. Eso era el gozo que Jesús estaba pensando en esos momentos. Ahora, la aplicación. Yo digo que no es después de, es ahorita. Ahorita, antes de pasar por los problemas, antes de que pasemos por acusaciones falsas, antes de que el enemigo venga y nos pruebe o más bien nos tiente a responder de una manera negativa a las personas, defendiéndonos justamente, tal vez a veces pensarás, antes de pasar por esa situación, yo te animo a que tú le pidas al Espíritu Santo, pidámosle que nos dé el poder para detenernos y pensar en el beneficio eterno de no responder como un humano normal, común lo haría, sino responder como un humano que está lleno del poder del Espíritu Santo haría. ¿Cuál sería el beneficio eterno? Bueno, depende de la vida que seas. Si, por ejemplo, tú eres una persona casada, piensa en el impacto eterno de tu matrimonio. Hay muchas personas que sus matrimonios se han desquebrajado. ¿Por qué? Porque pensaron en el beneficio temporal. Ahorita te voy a decir, te voy a hacer lo que mereces, lo que yo te quiero decir, y me importa un poco lo que venga después. Tenemos que pensar en el beneficio eterno, en la salvación de esa persona. Sobre todo si somos creyentes, si amamos a Cristo, tenemos que pensar si esa persona, tu pareja, va a ser impactada negativamente a través de tu respuesta explosiva posiblemente. A lo mejor es nosotros como papás. Nosotros como padres tal vez tenemos que tener más cuidado en cómo hablamos a nuestros hijos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a responder de una manera que honra a Él, pero también que amerita la situación para que la situación, digamos, si es una disciplina, corrección, que sea, dice la Biblia, en amor. Que sea en amor. Entonces, si es en la iglesia, igual, hermano, piensa cuál es el beneficio eterno de tu respuesta, de tu reacción hacia esas personas. Si las personas que vienen a la iglesia saben o esperan que en la iglesia hay personas, mira, yo sé que en la iglesia hay personas de todas, personas que piensan que en la iglesia deben de ser puros perfectos, puras personas que nunca se equivocan, que nunca cometen un error o nunca pecan. Pues están equivocados. En la iglesia es como un hospital en donde venimos personas que estamos en tratamiento, que estamos bajo la ayuda de Dios para ser transformados. Algunos batallan en una área, otros batallan en otra, pero en fin, no vamos a cambiar esa expectativa, pero sí debemos de comunicar, de saber vivir de una forma que honra a Dios. Y si una persona de esas entra a la iglesia y tú le tratas de una forma que Cristo no la trataría, ¿cómo crees que impactará la vida de esa persona que te escucha, que te ve respondiendo de esa forma? Dios nos ayude como iglesia a amar a las personas, a no responder de una manera en que la gente será afectada. Hay gente que conozco, que he escuchado, que se han alejado de la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien en la iglesia les trató como una persona que no ama a Cristo. Entonces tengamos cuidado.
Pidámosle al Espíritu Santo que antes de que venga una situación difícil, nosotros tengamos la mansedumbre por medio del Espíritu para tratarles de la manera que Cristo les trataría. Finalmente, ¿qué más podemos aprender acerca de Cristo? ¿Cómo fue que Él mostró la mansedumbre? Y es de que Jesús fue manso porque quiso cumplir el plan de salvación de Dios. Jesucristo se mantuvo sin decir nada, sin mover un solo dedo, digamos, sin reaccionar de la manera que Pilato esperaba, porque Él quiso cumplir el plan de salvación de Dios. ¿A qué me refiero? Mira, en el libro de Juan 19, capítulo 19, perdón, versículos 29 al 30 dice así. Y estamos hablando del tiempo en donde Jesús estaba ya crucificado y él llegó a decir que tenía sed. Y dice así, había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo que todo se ha cumplido? Cuando Jesús estuvo en la tierra, su meta era de cumplir el plan de Dios de salvación, el plan del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38 dice así: porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y en una de las últimas oraciones que registra el libro de Juan acerca de Jesús por sus discípulos, el capítulo 17 dice así, el versículo 4: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encomendaste, que me encargaste. ¿Notas eso? Jesús, todo el tiempo que vivió en esta tierra, él estaba con la mente puesta en el plan de salvar al mundo. Conocerás el versículo muy conocido para muchos que dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio su vida para que todo aquel que en él crea, en el Hijo del unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pensaba, imagínate hermano, Jesús estando ahí en esa cruz, si él pensara en sí mismo, en el beneficio personal y no en el eterno, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera sido del mundo si Jesús no se hubiera quedado en esa cruz? Si Jesús no se hubiera quedado callado en ese momento en que Pilato le dijo, no vas a contestarles, no vas a defenderte. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera no sido manso? Yo pienso que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ninguno de nosotros. Sin embargo, gracias a Dios que Jesús tenía el poder del Espíritu Santo en él y se mantuvo callado. Dice la Biblia en Isaías que como oveja delante de sus trasquiladores, él enmudeció su boca y sus labios y no abrió su boca. Él no dijo nada. Él dejó que eso pasara para que nosotros pudiéramos llegar a conocer a Cristo. Ahora, ¿sabes tú cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué Jesús quiso que tú nacieses? ¿Estás con vida todavía? Es para que llegues a conocer a Dios y para que también lo des a conocer a otros. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, yo sé que ese plan tiene muchas ramificaciones. Muchos trabajan en diferentes trabajos, diferentes vidas. En donde quiera que vayas, la meta de Dios es que tú lo conozcas y que le des a conocer a otros que Dios les ama y les quiere salvar. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es que tu conducta, cómo es que nuestra conducta, nuestra vida ayuda o estorba a que alguien llegue a conocer a Cristo? Piénsalo. ¿Cómo es? Hablando del beneficio, del plan de Dios, del plan de Dios para que la gente sea salva, si nosotros somos mansos, vamos a poder ver el beneficio de gente viendo y conociendo a Cristo a través de nosotros. Pero si escogemos ser una persona orgullosa, una persona que no se deja, una persona que explota, una persona que habla sin pensar, una persona que va a causar que personas no quieran nada que ver con Dios. Mira, en mi corazón hay una gran tristeza por nuestra generación joven, por nuestros niños que si no hacemos algo al respecto, si los padres no nos levantamos,
si las iglesias no se levantan y hacen algo para hacer su parte de hablar de Dios, de enseñar de Dios a nuestras generaciones jóvenes, vamos a tener muy pocos jóvenes que crecen amando a Dios. Y eso es algo triste, porque Dios no quiere que nadie perezca, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero si la iglesia no hace su parte, si la iglesia se duerme y no busca el ser un ejemplo de mansedumbre en nuestra generación, si no ven en nosotros un ejemplo, si Padre en ti no ven un ejemplo de una persona mansa, entonces tus hijos, sean niños o sean jóvenes, tendrán ningún ejemplo de cómo seguir a Cristo. Hay jóvenes que no creen en Dios. Y realmente, como ser humano, te puedo decir que no hay algo que yo diga, wow, ahí está Dios, porque no lo puedo ver. El Dios es espíritu, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia que representa a Dios en la tierra. Así es de que si nosotros no respondemos con mansedumbre, no actuamos, no vivimos con humildad, entonces, ¿cómo quieres que los niños y los jóvenes quieran una relación con Dios si tú, quien lo representas, hablando de los que son cristianos, que aman a Cristo, si tú no lo representas con mansedumbre? ¿Cómo? Hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Tenemos que dar a conocer a Cristo. Esposos, ¿cómo respondemos? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? Mira, la Biblia nos habla en el libro de Efesios capítulo 5 que los varones tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo te pregunto, o le preguntaría a tu esposa, a lo mejor le quieres preguntar a mi esposa, si yo la trato como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una pregunta para que la pienses allí. Padres, podrías preguntarle a tus hijos, atreverte a preguntarle a tus hijos si tú los tratas con mansedumbre, con humildad, ven a Cristo en ti. Pueden ver la mansedumbre en ti o ven una persona completamente fuera de control. Jesucristo le enseñó a sus discípulos que la única forma, bueno, una de las formas de que nuestra vida estuviera firme, que prosperara, que permaneciera firme ante las tormentas, es siendo humilde, siendo manso. Entonces, yo te quiero animar a que si tú tienes el Espíritu Santo hablándote y te dice, ¿sabes qué? De la manera que tú hablaste, de la manera que tú trataste a tal persona, no fue con mansedumbre. Si el Espíritu Santo te está hablando, yo te animo a que seas obediente. Te exhorto a que seas obediente. A que le digas, Señor, perdóname, y vayas con esa persona o le llames y le digas que cometiste el pecado del orgullo, de tener falta de dominio propio y no le trataste con amor. Entonces, honra a Dios. Eso es mansedumbre, porque es una persona que está bajo el control, la autoridad del Espíritu Santo. Así es de que no nada más tenemos que hablar de lo malo. Tenemos que recalcar que una persona que es mansa, si comete una falta, porque lo hemos hecho todos, yo he cometido muchos errores, he sido no manso en muchas ocasiones. Tenemos la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, reconozco que la regué, fallé, ayúdame a tratar de resolver, restaurar la situación. Eso es una persona mansa. No una persona que reconoce que la equivoqué y no hace nada, sino una persona que reconoce y busca restaurar. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a una persona si le has lastimado. Pídele al Espíritu Santo que te llene y que produzca en ti ese poder para dar ese fruto de mansedumbre. Pídele a Dios también que te ayude a ver el beneficio eterno de no responder o actuar como tú quisieras en ese momento. Como yo lo quería hacer en esa noche cuando estaba ahí en el estacionamiento. Yo quería, en ese momento el Espíritu Santo me ayudó a ver más allá de ese momento. Que me hubiera traído satisfacción carnal en ese instante, pero Dios me ayudó a ver más allá mi relación con Él. Pídele a Dios que te muestre su plan. ¿Cuál es la razón por la cual estás vivo? ¿Estás logrando que otros conozcan de Cristo? ¿Le estás diciendo a otros de Cristo?
A lo mejor lo estás diciendo con tus palabras, pero tus hechos no reflejan que amas a Cristo. Wow. Tenemos que actuar de una tal forma que nuestras acciones y nuestras palabras sean congruentes, vayan de la mano. Pídele a Dios que hagas un compromiso para hoy. No digas, ay, sí, yo sé que debo ser más manso. Yo sé. Hay personas que me dicen, yo sé. No nada más lo digas. Actúa. En este momento tienes una decisión que tomar. De decirle a Dios, ya estuvo. Ya fueron demasiadas personas las que he lastimado. Demasiadas personas que he dado una mala impresión de un ser humano, pero más que nada de una persona que ama a Dios, que conoce a Dios. Estoy cansado de eso, ya no quiero lastimar a nadie. Cámbiame, Espíritu Santo. Yo te voy a invitar en este momento que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza, por favor, y cierres tus ojos para orar y le digas a Dios, ahí en tus propias palabras, dile al Espíritu Santo, dile a Dios lo que hay en tu corazón. Si has pecado, pídele a Dios perdón. Y Él dice en la Biblia que Él es fiel y Él es justo para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que a veces la gente, sobre todo si no tienen a Cristo, a lo mejor no te van a querer perdonar. Pero tu responsabilidad es ir y pedir perdón. Si es que tú la regaste, si tú fuiste no manso, explotaste, actuaste sin pensar, pide perdón y espera la gracia de Dios y la misericordia. Y Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú estás aquí. Gracias, mi Dios, porque nos has dado esta palabra que nos habla, nos reta a ser más como Cristo. Y la verdad, Señor, es de que es difícil. Es difícil ser manso en muchas veces, sobre todo si lo hacemos en nuestras fuerzas. Es por eso que te invitamos, Espíritu Santo, que nos llenes y produzcas en nosotros el fruto de mansedumbre. Que nos ayudes para antes de que vengan las pruebas, antes de que vengan las tormentas, antes de que alguien tal vez quiera probarnos o quiera provocarnos, alguien que el enemigo usa para causar que nosotros hablemos fuera de control. Señor, antes que venga ese momento, llénanos con tu presencia y danos el poder necesario para responder de tal forma que la persona se sorprende, se asombra. Mi Dios, queremos que la gente sepa que tú eres Dios y que tú les amas. Te ruego, Padre, que tú estés usándonos en esta semana para que tu plan de salvación se lleve a cabo a través de nosotros. Gracias porque nos salvaste un día, porque nos llamaste tus hijos, tus amigos. Ahora entendemos que somos llamados discípulos para ir y hacer discípulos a las naciones. Dios, ayúdanos a lograrlo. Danos la oportunidad esta semana de hablarle a alguien de Cristo. En el nombre de Jesús, por fe, creemos que vamos a vivir una vida mansa. Señor, me comprometo a vivir en mansedumbre. Y si la riego, quiero, Señor, reconocerlo y pedir perdón, porque eso te honra. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, pues hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de transmitir hasta sus hogares, donde quiera que nos vean este servicio. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Yo sé que fue para el Señor. Por cierto, este tiempo de alabanza y adoración fue para mí una gran bendición. Pude experimentar la presencia de Dios aquí en este lugar y esperamos que también tomes la oportunidad de alabar al Señor allí en tu hogar. Que no pienses que porque estás en tu casa, Dios no está ahí. Al contrario, Dios está en todo lugar. Y Él dice en la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Si tú tienes diezmos, recuerda que los puedes traer a la iglesia entre semana, de lunes a viernes, de las 8 hasta las 2:30. Va a haber alguien aquí en la oficina. Si no, lo puedes mandar por correo regular, y también recuerda que lo puedes poner a través de mensaje de texto o en la aplicación que puedes encontrar a través de la página de internet de la iglesia.
Si tienes más preguntas al respecto de que no sabes cómo enviar tus diezmo o tus ofrendas, puedes llamar a la oficina y aquí te vamos a responder cualquier pregunta que tengas. Muy bien, pues el Señor les bendiga, les mandamos un abrazo a todos los que cumplen años, que tengan una excelente semana, un excelente día, que la pasen bien y que el Señor les bendiga. Hasta luego.